Buenas noches a los que no saludé aún. Bien, ¿saben qué? Me van a tener que ayudar porque me olvidé los dos características que hablamos el miércoles pasado del mayordomo. ¿Se acuerdan cuál era? Eran dos características, me las olvidé, si no las voy a volver a repetir. Una no era por casualidad ser confiable. El ser confiable era la persona que podíamos descansar en esa persona o podían descansar en nosotros. En idoneidad era, que le habíamos hablado. Muy bien. Gracias por ayudarme, porque la verdad le digo que me había olvidado, ¿eh? Entonces, siguiendo, hoy es la última noche que me van a tener que soportar y además que me tuvieron que soportar una más porque yo vine. Bien, vamos a ir a ver algo que es necesario que el mayordomo tenga, que tenga sabiduría. La otra característica es sabiduría. Miren, la sabiduría es esencial en en la mayordomía cristiana, ya que implica administrar con discernimiento los recursos. Ser sabio para administrar los recursos. Y cuando hablo de recursos, ¿a qué me estoy refiriendo? A la palabra de Dios, porque los predicadores tienen ese recurso que es la palabra de Dios y con sabiduría tenemos que enseñarla, tenemos que dar la palabra oportuna, ver de qué manera presentarla para que sea oída y luego para que sea puesta en práctica. Muy bien, la palabra de Dios es uno de los recursos que el Señor nos ha dado como administradores del Señor. El tiempo, claro que sí. El tiempo es, miren, el tiempo es algo que debe ser una de las pocas cosas que no podemos recuperar. Este minuto que se pasó, se fue. Y ya no lo vuelvo a tener nunca más. No lo vuelvo a tener nunca más. Entonces, fíjense, entendiendo que somos administradores también de nuestro tiempo, cómo tenemos que apreciar ese tiempo y lo tenemos que administrar de tal manera para que ese minuto que se va, sea bien aprovechado por nosotros. Entonces, tenemos que ser sabios. ¿Cómo queremos gastar, invertir el tiempo? Tenemos que ser sabios en eso. Entonces, ¿qué otro recurso tenemos? ¿Cómo? Los bienes. Los bienes. La carta del apóstol Juan eh, habla mucho del hospedaje. En aquellos primeros tiempos, en el primer siglo, habían salido varios predicadores a recorrer, a llevar la palabra del Señor por diferentes pueblos y por diferentes lugares, tanto en las iglesias por la zona de Israel, Jerusalén y Asia, y habían comenzado a levantarse iglesias, que Juan dice habla del hospedar. Y el hospedar es mi bien, que es mi casa, la pongo al servicio del Señor y soy administrador de mi casa. Lo mejor, ¿saben qué? Y acá no hace falta que diga tengo trabajo. Los adolescentes, los jóvenes, de repente, en vez de gastarse en un caramelo, en un alfajor, en vez de gastársela en ir, no sé, por ahí van al cine. No sé, digo, cosa de viejo, ¿no? Por ahí, es cosa de viejo. Pero un gasto dice, no, yo prefiero no tener este gasto para mí y lo quiero ofrendar para el Señor. No te va a ver, porque hay un texto que dijimos, si sos fiel de lo poco, entonces el Señor va a ver mi disponibilidad y me va a dar. Me va a dar, puedo decir, este es buen administrador. Y así nos va a empezar a dar. ¿Se acuerdan que les conté la historia de un gran empresario? El dueño de la empresa Colgate, que comenzó haciéndolo socio al Señor y terminó dándole el 90% de las ganancias al Señor para toda la obra y él se quedaba con el 10%. Entonces, todos esos recursos que tenemos en nuestra mano, tenemos que saber, tenemos que tener sabiduría. Sabiduría. Por supuesto que hay muchos más cualidades que seguramente no voy a llegar, pero tengo ahí, vamos a ver hasta dónde.
Ser un mayordomo sabio implica reconocer la provisión de Dios, buscar el consejo, fíjense, buscar el consejo. Ser sabio también es pedir consejos. A veces me la creo porque me la sé toda, no pido consejo a nadie. Y no, ser sabio es decir, che, Hugo, ¿qué te parece con esto? Te comparto. ¿Cómo, cómo lo podemos hacer que sea de bendición para todos? ¿Cómo podemos hacer esta actividad? ¿Cómo podemos hacer este trabajo para que sea de bendición para todos? Entonces, buscar el consejo, planificar con cuidado y actuar con responsabilidad. Planificar con cuidado y actuar con responsabilidad, siempre buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos. Bien, ¿se acuerdan? El miércoles pasado hablamos de un mayordomo malo. ¿Se acuerdan? Lucas 16. Un mayordomo malo que, primero, fue acusado de disipador. Tiramos manteca al techo. Ese que tira manteca al techo y gasto, el gasto. En total, tengo. Y ese era lo lindo, que ese mayordomo no era de lo que tenía, no era nada de él. Y lo gastaba y lo gastaba y lo gastaba. ¿Se acuerdan qué pasó? Y dice, en el versículo 8 de Lucas 16, dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. La parábola, vuelvo a reiterar, es una parábola, no es un hecho concreto que ocurrió, que enseñaba el Señor, pero lo que estaba enseñando el Señor allí era que había que ser astuto, había que ser sagaz. Y esto, ser sagaz, ser astuto, significa ser sabio, entendiendo que nuestras acciones pueden agradar al Señor o no. Entonces, ¿cuánto más si yo quiero agradar a mi Señor, quiero agradar a mi amo, tengo que ser sagaz, tengo que ser sabio en cómo me muevo en todo lo que tiene que ver con la mayordomía? La mayordomía personal, ¿sí? Porque también cuando hablamos de mayordomía, hablamos de la mayordomía personal. No la estamos enfocando solamente a la iglesia, sino la estamos enfocando, y podemos usar la palabra integral, al creyente. Todos de alguna manera, todos, absolutamente todos, somos mayordomos de aquellos recursos que el Señor nos dio. Entonces, tenemos que ser sabios. Miren, Génesis 39. Vamos a ir a muy rápidamente ver qué es lo que pasaba con Génesis 39. Hay un personaje allí, versículos 2 y 3, estamos hablando de José. A pesar de ser un muchacho, y un muchacho que no era egipcio, cuando llega a Egipto y que es vendido a la casa de Potifar, que era un capitán del faraón, este empezó a trabajar en su casa y dice, qué importante esto, mas Jehová estaba con José, versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Qué importante esto, que cada administrador pueda decir y pueda sentir esto, que Jehová estaba con él. José, Jehová estaba con él. Y que cada uno de nosotros pueda verse guiado por el Espíritu Santo, que está con nosotros, pero ¿saben qué? Muchas veces no lo dejamos actuar al Espíritu Santo. Muchas veces actuamos con nuestro razonamiento, con nuestra sabiduría humana, y no dejamos que el Espíritu Santo actúe, obre, no lo dejamos que nos guíe para hacer la obra que Él quiere hacer a través de nuestra vida. Y la obra que Él quiere hacer a través de nuestra vida para los que nos rodean puede ser a través de los bienes y aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Por eso que a través de los bienes también predicamos, también hablamos a los que no están a nuestro alrededor. Entonces, luego tenemos más adelante en el versículo 22 y 23,
que dice, no, perdón, el versículo 5 dice, y Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Se imaginan que esta bendición sea es para nosotros y para todos los que están a nuestro alrededor? Cuando somos buenos administradores del Señor, buenos mayordomos del Señor, el Señor por supuesto que nos bendice a nosotros. ¿Ah? También los que están a nuestro alrededor son bendecidos. Porque Dios nos bendice a nosotros y como que la bendición de Dios no solamente cae en nuestra vida, sino que también es derramada a los que están alrededor. Porque hermano o hermana, tenés una capacidad, tenés un buen trabajo, tenés un bienestar económico, tenés un don que el Señor te dio, tenés tiempo y lo dedicás para las cosas del Señor, no solamente sos bendecida vos, sos bendecido vos, sino que también a quien servís, estás bendiciendo. Estás bendiciendo con lo que lo servís. Así lo sirvas. Mira, creo que la primera vez que vine dije no me acuerdo si fue acá, por ahí, capaz que no, pero esta posibilidad de que a veces tenemos tiempo y no sabemos qué hacer y vamos a la casa de los hermanos a ayudarlo. Y por nuestro tiempo estamos siendo mayordomos de nuestro tiempo y somos de bendición a un hermano tal vez mayor que necesita que le cortemos el pasto. O venir a la iglesia, que campos grandes tienen mucho pasto, hay que cortar el pasto acá, hay que ordenar. Ahora que están con la construcción también, por ahí venir a ayudar a entrar la arena, a tener que colar arena para luego hacer los revoques finos, a entrar los ladrillos. Y estamos bendiciendo no solamente a alguien en particular, a toda la congregación con esa tarea. Entonces, José tenía esta característica que se había puesto en las manos del Señor y no solamente no que era una persona confiable, lo vemos a través de la historia, que fue confiable hasta donde llegó, ¿no? Recuerdan, llegó a ser faraón, fue confiable y tuvo mucho temor de Dios, fue fiel a Dios, va a ser otra de las características que vamos a ver. Luego en el versículo 22 y 23 dice, bueno, pasó lo que pasó, es metido en la cárcel, pero va a la cárcel. Y nuevamente dice, el jefe de la cárcel entregó en manos de José, en el versículo 22, el cuidado de todos los presos. ¿Por qué creen que hizo eso con José? Ponerlo en un lugar preponderante. Dice el versículo 22, el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos. Era una persona, un inmigrante, vamos a llamarlo así, porque no era de Egipto, venía de Canaán, era un inmigrante. Y como inmigrante lo pone en la cárcel siendo el segundo del jefe de la cárcel. ¿Le tenía confianza el jefe, el carcelero? Claro que sí, le tenía confianza, pero además, evidentemente, en cómo se movía José, había sabiduría. Después dentro de la cárcel, se ve una sabiduría espiritual, una sabiduría del Señor. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué puede haber en José una sabiduría espiritual, además de la sabiduría que tendría cómo manejarse entre las personas? ¿Qué pasó en la cárcel? Reveló un sueño. Y eso es a través de una sabiduría que le había dado el Señor. La revelación del sueño al copero y al panadero. ¿A dónde lo lleva? Al frente del faraón. ¿Para qué? Para que vuelva a interpretar el sueño. ¿Y a dónde termina? Siendo el segundo de faraón. Entonces fíjense en cómo la sabiduría que tuvo, uno de los aspectos, ¿no? Porque podríamos hablar que José tuvo varios aspectos o varias características que tiene que tener un mayordomo, pero en esto fue sabio cómo conducirse inclusive entre aquel pueblo que era un pueblo que no era de Dios. Entonces, nuevamente, estando en la cárcel, dice el versículo 23, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
y terminando con el 41, en capítulo 41, 54 a 58, dice, bueno, tenemos comenzando a venir los 7 años del hambre, y una vez que José había declarado el sueño de Faraón, comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios y a José, y haced lo que os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Sin duda ahí hubo una sabiduría espiritual y una sabiduría que Dios le había dado a José para poder hacer esto, el de reservar los granos y poder alimentar a todos los pueblos. Entonces, vemos cómo es necesario ser sabios y cómo administrar nuestros recursos. No podemos, cuando uno es sabio, tiene que pararse, pensar cómo los voy a administrar en el tiempo, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello, pedir consejo. No es algo arrebatado que cómo voy a trabajar siendo un administrador de Dios. Y vuelvo a reiterar, todos, los chicos, los adolescentes, las chicas jovencitas, tienen recursos, tienen tiempo. Hoy los chicos que están estudiando, el tiempo que están adquiriendo conocimientos y un título es haber dicho, Señor, decime qué es lo que querés que yo sea cuando sea grande. Porque tal vez el título que hoy tengas te sirva para mañana, o el título que tenés te sirva para estar sirviendo en algún lugar determinado. Entonces, estás siendo administrador, administradora del recurso que hoy te está dando el Señor. No pienses que los mayores son administradores. Vos también sos administrador. Todos los que tenemos al Señor Jesucristo somos administradores, en lo poco o lo mucho, pero somos administradores. Seguimos. Otra de las características. Decíamos que una de las características que tenía este mayordomo malo en Lucas 16 era disipador. La característica o la cualidad contraria a ser un disipador, podemos decir, entre otras, que es ser íntegro. Y ser íntegro dice que es una virtud que nos permite reconocer y apreciar, no, perdón, quien posee integridad se cuida y es capaz de cuidar a otras personas a su alrededor. Es reconocer que poseemos derechos de los cuales defendemos, estableciendo relaciones de convivencia basadas en el respeto, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad. Y ser íntegro es ser transparente también. Es como me ven, así soy por dentro. Y la integridad es algo que la palabra de Dios habla mucho y a veces hasta es lamentable que a veces nos comportamos de la forma contraria. Tenemos un doble faz. Este se presentaba delante de su amo de una manera y hasta que no vinieron a acusarlo, el amo no lo conoció, porque dice que fue acusado ante él es su amo, como disipador, y realmente era así. No cuidaba lo que el amo le daba. Ser íntegro es se refiere a una persona recta, intachable, imprescindible, irreprensible, que es sincera, es sensata, obra con rectitud, vive reglas de moralidad, es honrado y es honesto. ¿Sí? Tiene varias cosas, adjetivos calificativos, ser íntegro. De hecho, fíjense en ustedes como el apóstol Pablo, cuando manda a Tito a Creta, dice en primer capítulo, versículo 7, es necesario, cuando empieza a colocar las características del obispo,
habla de ser irreprensible como administrador de Dios. Como administrador de Dios, dice, el obispo, el pastor, el anciano, quienes lideran una congregación, quienes están al frente de una congregación, dice, tiene que ser irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Pero tiene que ser esta característica, irreprensible como aquel que va a estar liderando al frente de una congregación. David, en el Salmo 15, ahí nos hace una revelación o nos pone unos versículos que nos hablan de la integridad justamente. El que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando a su daño suyo, en daño suyo, no por eso cambia. Esto es terrible, ¿no? Habla de la actitud del que es irreprensible. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Entienden lo que dice en esta parte? La persona que tiene esa convicción, que es irreprensible, que busca agradar a Dios, si alguien viene a señalarlo y verdaderamente se equivocó, esa persona que tiene esta característica de ser irreprensible va a decir, sí, me equivoqué. Aún, como dice, aún en daño suyo, aún aunque vaya en contra de él. Aunque vaya en contra de él, va a decir, sí, es verdad, me equivoqué. Por eso que dice, vuelvo a leerlo, el que aún jurando en daño suyo, por eso no cambia. No va a cambiar su forma de ser, no va a cambiar su testimonio, aunque él se ha dañado con ese testimonio que vaya a dar. Y luego el 5 dice que su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es imprescindible entonces que aquel que es mayordomo de Dios sea con esta característica, íntegro, que sea transparente, que sea responsable, que una persona que no va a cambiar el discurso, es una persona que es derecha, es una persona que es honrada y honesto, decíamos. Otras de las características que tiene que tener, y tal vez puede ser una de las características que el mayordomo, en los verdaderos que sienten la tarea esta como una responsabilidad del Señor, se pueda ver, pero también a su vez es bastante difícil poder practicarla. ¿Saben cuál es? La generosidad. Ser generosos. Ser generoso porque tiene que ver con algo que no pienso siempre en mí. Pienso en los demás, en las necesidades que tienen otros. Pienso en mí, qué es lo que tengo yo, qué me dio Dios para compartir, qué puedo dar a los demás. Y siempre antes está mi prójimo. Entonces, el generoso, y si lo vemos como el ejemplo de generosidad, lo tenemos a Dios. Juan 3:16 es un ejemplo de generosidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ha dado a su Hijo unigénito, el único que tenía, y lo dio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos el Génesis, el Juan 3:16, un ejemplo de generosidad, la generosidad de Dios hacia la humanidad perdida. Entonces, es el reflejo de esa característica que tiene Dios, es el reflejo en los hijos de Dios que están entregados a Dios y quieren manifestar y mostrar a Dios. Miren,
en el creyente, en los que somos hijos de Dios, debemos mostrar esta generosidad. Proverbios 11:24 dice, y un poco de lo que venimos diciendo, porque Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les he añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo. Entonces ahí vemos, podemos decir, malos administradores, porque inclusive hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Qué está diciendo también el proverbio acá? Que es justo que retengas. Hay algo justo que retengas algo para tu vida. Porque el Señor nos está diciendo, da todo para que todo lo que tenés para dar todo y vos no te quedes con nada. No, no está diciendo eso el Señor. Está diciendo justamente, hay quienes retienen más de lo que es justo, con lo cual hay una medida de justicia con que retengamos para nosotros, para nuestra familia. Porque imagínense si un padre de familia dice, voy a dar todo, ¿qué terminó siendo? Decía el apóstol Pablo, que es peor que un infiel, porque no tiene cuidado de los suyos. Entonces, hay una medida que es justa que retenga, pensando en los míos, en mi familia. Ahora, eso no tiene que quedarse en decir no comparto. Pero vienen a pobreza. Fíjense además la relación que hay. El que da, le es añadido más, el que retiene más de lo que es justo, vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Yo doy y el Señor me va a dar a mí. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El necio, por más que sea un amo, será siervo del sabio de corazón. Entonces vemos que esta característica de ser generoso es una característica que la da el Señor. En el Nuevo Testamento hay un versículo más en Proverbios 22:9. El loco misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Fíjense, el ojo misericordioso, porque no estaba hablando aquí de mirar, de ver, que presto atención a una necesidad. Tengo con qué colaborar, tengo con qué ayudar. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Y 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Entonces, otra característica del buen mayordomo, y me voy a saltar a una que también creo que es muy necesaria, que tiene que ver con la humildad. La humildad para arrancar es, como lo hemos dicho del primer día, humildad para reconocer que todo lo que tengo, nada es mío, todo es del Señor. Si el Señor me lo ha dado, es sin duda porque el Señor quiere que yo le sirva a través de todos los bienes que Él me ha dado. El Señor quiere que yo lo glorifique a través de lo que pueda dar, que yo sea un canal de bendición a los que me rodean. El Señor quiere verme a mí compartir, que tenga un corazón generoso, un corazón sabio de cómo repartir. Y tal vez tenga que decir en algún domingo y no voy a poder poner la ofrenda porque tengo que darle de comer a mi familia. Pero por ahí otro domingo voy a tener de más. Y sí, este domingo tenemos que aprender, tenemos que ser sabios, tenemos que ser generosos, tenemos que, decíamos, confiables para que el Señor vea que puede contar con nosotros y nos puede dar sabiduría, dije, integridad y
La humildad, la humildad para reconocer que todo lo que tenemos es del Señor y entregárselo a Él. Fíjense, y termino con este versículo. Dice, como mayordomos que somos y somos colaboradores los unos de los otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, reconociéndonos que todos somos mayordomos, reconociéndonos que el Señor nos ha dado a todos una tarea de administración. En algo estamos administrando recursos que son de Dios, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Entonces, la humildad va a hacer que podamos seguir creciendo todos juntos. Nos estamos sirviendo los unos a los otros, cada uno con el recurso que el Señor le ha dado, nos ha dado. Llegamos al final. Ya estamos en horario, pero tenemos que aprender, ¿no? A vivir esta mayordomía que el Señor nos ha dado a cada uno. Aprender a mostrar estas características que hay en cada uno. Ninguno de nosotros escapa, ni por ser mayor, ni por ser menor, ni por tener una responsabilidad distinta al otro. Todos tenemos una responsabilidad con los recursos que el Señor nos ha dado. Que seamos buenos administradores del Señor para la gloria de Él. Señor les bendiga. Gracias por todo este tiempo. Gracias por la paciencia que me han tenido. Gracias por compartir este mes de experiencias, que hacía rato que no tenía esta experiencia y ustedes han sido partícipes y me han ido acompañando. Señor les bendiga ricamente.